Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para estudiar la palabra, que es muy importante conocerla, saberla y vivirla. Pero antes vamos a adorar al Señor. Adoremos. Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bendito eres, Padre. Bendito es mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a seguir nuestra clase en el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 6 al 8. Vamos a estudiar, vamos a desglosar este estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, ponga palabra en mi boca para poder discernir esta clase. Amén. Bien, hermanos, la he titulado a esta clase El firmamento, pero también hablaré sobre otros tópicos muy importantes. Cuando comienzo a estudiar, veo yo como cuando Dios creó la tierra obviamente estaba desordenada y vacía, dice la palabra. Es decir, no estaba apta para vivirla. No estaba apta. En su plan soberano, Dios procede la tierra para que el hombre, que aún no había sido creado, la habitase de acuerdo a Génesis 1:1, por mandato soberano de Dios. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados en Génesis 1:2. El Espíritu Santo, entienda bien, hermano, el Espíritu Santo hace que las fuerzas gravitacionales comiencen a actuar sobre la recién creada tierra. Ahora es cuando va a comenzar la parte gravitacional a mover la tierra. Entonces el Verbo eterno, por la palabra de su boca, trae a la existencia todo lo necesario para la vida en la tierra. El apóstol Juan nos menciona, nos recuerda y nos dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es interesante observar, estudiar y analizar.
Ahora observemos el primer día. Pues el universo físico fue creado, pero no solamente se hizo la esfera física, sino que también estaba energizada y preparada adicionalmente con lo necesario para que pudiera llevar un lugar apropiado, para que lo ocupase nada menos que la corona de la creación, el hombre. El ser que sería la corona de esta creación. Génesis 1:6 nos menciona. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas. Es muy importante que este versículo que expresa un mandato de nuestro Creador, este mandato ocurre cuando la tierra todavía era una masa acuosa. Les voy a explicar. Todavía no era la tierra firme. Era una tierra acuosa que era parecido al agua. Dios ordena la separación de las aguas. Es importante que usted vaya entendiendo. Una simple lectura del texto deja bien claro que Dios soberano está desarrollando un plan de creación. Además, puede observarse que Dios está preparando y ordenando la tierra para que luego sea habitada. ¿Por qué? Cuando yo continúo viendo Génesis 1:7, dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. Y aquí estaba hablando sobre la expansión y fue así. Es decir, que cuando Dios habla, se lleva inmediatamente a cabo. Es necesario que entienda que el vocablo firmamento es traducido expansión de acuerdo a mi Biblia, Reina Valera 1960. Ahora, cuando la expansión, entiéndalo bien, se refiere a la bóveda, esa cúpula de los cielos, o el inmenso océano gaseoso llamado atmósfera, y que rodea la Tierra, hermanos. Es un término que podría usarse como sinónimo del espacio. Es importante que este contexto de expansión se refiera al cielo, a la atmósfera. Dios simplemente le da el nombre de cielo. Eso no fue nadie más que el supremo creador, el supremo rey, está poniéndole por nombre cielo. Aquí podemos ver una vez más el carácter soberano de Dios, porque no solo creó la expansión, sino que le puso por nombre cielo. Ahora bien, el texto no nos da detalles cómo fue hecho. Dios no lo dijo, pero sabemos que fue un acto instantáneo y autoritativo de parte del Creador. Él lo dijo, Él lo mandó y Él ordenó. Cuando continúo viendo el versículo 7 del capítulo 1, dice, y fue así. Es simple. Esta simple frase refuerza la autoridad de Dios. Lo que Él manda es ejecutado inmediatamente. Todo está sometido a su autoridad, su palabra y su poder. No solo creó todas las cosas, sino que las sustenta providencialmente. Él no crea solamente, sino que las sustenta. Ahora, el texto bíblico es claro, sencillo y rotundo. Génesis 1:8 dice, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo.
Ahora, el salmista lo expresa con estas palabras en el Salmo 1:47, 4 y 5, donde nos dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas estas las llama por su nombre. Grande, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hermanos, sin embargo, la mitología pagana considera los cielos por el dominio de deidades. Deidades supremas que, según el Génesis, sin embargo, Dios no lo creó con ese dominio. Entiéndalo bien. Sino que también controla al hacer la separación del mundo. Dicho esto, vamos a ver el tercer día, donde la tierra es seca, donde los mares y las plantas. La palabra en el versículo 9 al 11 nos dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse los secos. Y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra, y a la reunión de las aguas les llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Después le dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde del día tercero. De acuerdo a lo que estamos estudiando, hermanos, en el orden de la creación, Dios soberanamente ejecuta varias separaciones. Observe usted y márquelo. Número 1, separó la luz y la separó de las tinieblas. La luz la separó de las tinieblas. En el primer día, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Segundo punto a observar: las aguas de debajo de las aguas de arriba las hizo en el segundo día, de acuerdo a Génesis 1, versículos 6 y 7. Además, hizo la separación. La tierra seca es separado de las aguas de abajo, es decir, de los mares. Y esto sucede en el tercer día de la creación. Ahora, lo significativo de todo esto, hermanos, una vez más, lo significativo es que todo lo que ocurre es por mandato divino. Nada ocurre al azar. Dios cumple su plan de ordenar y llenar la tierra para que sea ocupada por el hombre, después de ser creado. La soberanía de Dios, y están entendiéndolo bien, la soberanía de Dios se manifiesta tanto en el hecho de crear y todo lo que existe, y para darle nombre a todo lo creado. Ahora observe usted lo que le voy a decir. El pasaje bajo consideración, versículos de los 9 al 13, bajo consideración, lo dice, enseña que el soberano Dios es quien proporcionó y hizo que la tierra sea fértil, así como hay hombres fértiles, mujeres fértiles. ¿Quién lo hizo? El Dios de la gloria. Es por decreto divino, hermanos, que la tierra produce no solo los árboles de la hierba verde, sino también toda planta para alimentar a todas sus criaturas. Hermanos, sin embargo existe la mitología, existe, donde dicen que los cananeos
atribuyen la fertilidad a Baal y a su consorte, la diosa Aná. Que mientras hay esto es un grotesco ritual pagano. Según esa mitología, Baal morirá al finalizar el año, es decir, cuando se acaba la cosecha. Y era resucitado cuando Aná, su consorte, en la primavera lo resucita, porque es tiempo de cosecha. Allá ellos. El relato bíblico realmente no nos habla de esto, totalmente diferente. Dios soberano formó una extensión suficiente de tierra fértil mediante el poder de su palabra. Luego Dios habló a la vegetación y comenzó a existir. Dios dio a las plantas sistemas complejos de reestructuración y también de reproducción. Ahora entendamos este punto. Cuando se contempla la naturaleza y se observa la enorme variedad de plantas y árboles, es imposible evitar el asombro que produce ver la diferencia entre los componentes del reino vegetal. La estructura química que cada una de esas, si usted observa, cuando uno come una fruta tiene ciertas vitaminas. Cuando usted come otra fruta o otro alimento, produce otras vitaminas. Es maravilloso del Creador. Esta parte química, que es una especie que da la planta, no solo puede ser el producto de una mente infinita, sabia, capaz de realizar un diseño tan maravilloso. El Dios creador puso a cada fruta un diferente químico que produce vitaminas. Ahora, de lo que hemos hablado, se derivan ciertas preguntas importantes. La primera que viene a colación se relaciona con la creación de las plantas. Y hay preguntas, hermano. Hay muchos, pero muchos, que hacen estas preguntas sobre si las plantas lo hizo con una edad aparente. O yo solo voy a explicar ahora. Hay muchas preguntas, obviamente, que se hace la gente. Evidentemente, hermanos, eso fue un caso. El reino botánico, y aquí estamos entrando en botánico, ya no estamos andando en otra área, fue creado por el reino de Dios. Al instante lo creó. Parecía tener historia. Afirmaron que molesta esto, que estoy hablando, molesta mucho a los evolucionistas, les molesta. Para ellos eso significaría un engaño de parte de Dios. Porque, por supuesto, nada está más lejos de la verdad. En vez de ser un engaño, es más bien un tributo a la grandeza y a la gloria de Dios. A este Dios trino, a Él sea la gloria, al omnipotente, al Señor absoluto de la creación. No hay otro más. Él es. Sin embargo, los evolucionistas niegan que Dios sea capaz, imagínense hasta qué punto llega, niegan que Dios sea capaz de traer a la existencia nihilo. Esta palabra nihilo significa que fue algo provisto de repente. El universo con todas sus características, el científico evolucionista da por sentado que Dios no puede hacer nada contrario al dogma del uniformismo. Hermanos,
hay que escucharlo todo. Bien lo dijo Jesús. Pero hay otra cosa importante que se relaciona con la teoría de la evolución, de la que una aceptable definición es la siguiente. La creencia, oiga bien, la creencia que todo lo que tiene vida, incluyendo al hombre, procede de materia, sin vida mediante cambios naturales, y que había tenido ninguna intervención sobrenatural. Obviamente ellos niegan, Dios no lo pudo haber sido. Y hay teorías, realmente teorías evolucionistas. Muchas han transformado esto ya en doctrina. La evolución es producto del racionalismo. Es producto de esto. Quien apoya el evolucionismo tiene que soslayar, que significa dejarlo de lado, porque la revelación sobrenatural enseñadas en las Sagradas Escrituras, además, el evolucionismo niega que el cosmos y la vida que hay en él tengan un origen milagroso. Obviamente ellos no lo van a creer. Sin embargo, ambos son el resultado del poder soberano del único Dios vivo y verdadero. El evolucionismo sostiene que toda vida que se ha desarrollado a partir de una sola simple célula. Imagínese usted, la vida comenzó en una simple célula, a través de un proceso natural y uniforme, a lo largo de millones de años. Eso dicen ellos. Al llegar a este punto, cabe señalar que hay dos escuelas que hablan sobre este evolucionismo. Vea usted, escuche y apúntelo. Está el evolucionista ateo. El ateo cree que todo ha sido creado al azar. Todo, absolutamente todo. Y está el otro que es el teísta. El teísta cree que Dios dirige, oiga bien, el proceso de la evolución. Dios nomás lo dirige, Él no lo crea, de acuerdo a ellos. Los evolucionistas han apelado a una serie de argumentos en el intento de demostrar su teoría. Pero es terrible lo que ellos hablan. Vamos a ver unos ejemplos. Han comparado la anatomía comparada, donde ellos dicen que la similitud entre la anatomía del hombre y del animal es semejante. Son parecidas, que con el tiempo se desarrolló y fue tanto el hombre animal lo mismo. Pero no quedaron con esto, con la anatomía comparada, sino que además vino la embriología. La embriología realmente es donde va a comparar el embrión del hombre y del animal. Y ellos dicen que son iguales, son iguales. Sin embargo, científicos serios aprueban dicen que esto es diferente en muchos aspectos y a otros seres vivientes. No se puede comparar. Y hay otros más. Los geólogos o la geología habla sobre un argumento que gira alrededor de los fósiles y de los restos de materia viviente, hallada ¿dónde? En la corteza terrestre. Las rocas más antiguas, hermanos, contienen fósiles que son más simples, mientras que las rocas más jóvenes contienen los fósiles más complejos. La subyacente suposición es que la vida solo ha progresado. La vida ha ido progresando de lo simple a lo complejo. Las fechas de donde se derivan los argumentos
son determinados para otros en reactividad, en radioactividad. Hay otras suposiciones, hermanos, no demostradas en estos métodos, pero datan y no pueden confiar en los resultados obtenidos por ellos. Hay también la llamada columna geológica. Hay muchas teorías y es totalmente de manufactura humana y no pueden encontrarse todas las capas en ningún lugar de la superficie de la Tierra. Hermano, es terrible el hombre en tratar de encontrar soluciones. Pero en conclusión, hermanos, la evolución contradice a dos principios de la ley de la terminología, que es la termodinámica. La primera ley dice que ni la materia ni la energía pueden ser creadas. Para ellos no. Dios no puede crear la materia, mucho menos la energía, no lo puede, de acuerdo a estas leyes. O destruirlas tampoco, solo pueden cambiarse de una forma a otra. Esta es una ley contraria a la evolución, de donde hay preguntas. ¿De dónde viene la materia entonces? Lo importante en esto, la misma ciencia, esto es importante, la misma ciencia hace muchos años atrás, reconoció la imposibilidad de la generación espontánea. Es imposible que una ameba se convierta en un ser humano. Es imposible. La ciencia no lo pudo demostrar. Pero hay una segunda ley de la termodinámica que dice que aunque la cantidad total de energía permanece invariable, hay siempre una tendencia a menos disponible para un trabajo eficaz. Hermanos, siempre el hombre, la ciencia, tratando de buscar otro. Todo esto se llama entropía, es decir, la magnitud física que mediante el cálculo permite determinar la parte de la energía que no puede usarse para producir trabajo. Además, quiero que usted sepa, la segunda ley de la termodinámica establece que la energía tiende, y aquí está lo interesante, establece que la energía tiende hacia la entropía, es decir, se llama entropía a todos los sistemas que tienden a ir del orden al desorden. La energía disponible disminuye más y más hasta llegar a un estado acto fortuito. De modo que todos los sistemas se delimitan y se pierde la energía. Pero además de esto, hermanos, están también hablando sobre las moléculas que están integradas en los planetas. Después de las sustancias vivientes, finalmente en los seres humanos está en total oposición a estas dos leyes de lo que estamos hablando de la termodinámica. Por lo tanto, hermanos, si todos los sistemas avanzan hacia el desorden, la vida no puede evolucionar. No puede, en los llamados órdenes simples. Por ejemplo, ¿cómo usted puede consumir la cuerda de un reloj si nunca lo ha usado? Nunca le ha echado la cuerda. ¿Cómo lo va a gastar? ¿O cómo puede dar cuerda si no hay nadie que lo haga? Son teorías falsas y falta de ética. Hermanos, conozcamos mejor la verdad. Estudiemos a conciencia, con ahínco, y veremos
lo correcto, lo que Dios ha creado y no la imaginación del hombre. Bendiciones.